Y bueno, sencillamente decirle, yo soy Alfonso Medina y el presidente del Consejo Provincial de las Iglesias Evangélicas de Málaga, y para mí es un honor poder estar aquí, poder abrir y compartir este tiempo. Allá por el año 1965, el Consejo de Investigación de las compañías de relojes suizos presentaron unos relojes a los propietarios de las empresas relojeras, y era un reloj que no les cayó bien, así que dijeron, esto no va a funcionar. Era el reloj de cuarzo, y entonces pues para todos los que estaban allí, grandes empresarios, pues el reloj de cuarzo, los relojes siempre habían tenido pues sus agujitas, sus números, sus engranajes, sus correas, algo especial, y eso no parecía para nada un reloj. Era una pantallita simplemente que marcaba la hora. Y no lo aceptaron, lo rechazaron. 2 años después lo presentaron, la empresa de investigación lo presentó en una exposición. Y había 2 pequeñas empresas que estaban interesadas en producir cosas nuevas. Una se llamaba Texas Components de Estados Unidos y la otra Seiko. Esas 2 empresas compraron la patente de los relojes de cuarzo. Y antes de que acabase la década, la empresa relojería suiza, la relojería de Suiza, tuvo que despedir a 65.000 personas porque todo el mundo compraba relojes de cuarzo y nadie quería el reloj tradicional. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que no estuvieron atentos al mover de los tiempos. Los tiempos estaban cambiando y hubo un cambio de paradigma. Ya las cosas no se hacen igual y se hacen con una pantallita en lugar de con agujitas y engranajes. Como no lo vieron venir, pues dijeron que no. Otras 2 pequeñas empresas que empezaban en aquel momento explotaron, empezaron a ganar muchísimo porque se adelantaron a su tiempo. Yo creo que estamos viviendo en tiempos de cambio, estamos viviendo en un tiempo especial para la iglesia, y el problema no es que la iglesia no está preparada. Dios, si mueve un cambio, es porque sabe que este es el momento. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros estamos descompasados y seguimos pensando con la mentalidad del siglo XX cuando estamos ya bien entrados en el siglo XXI. Indiscutiblemente hemos vivido más tiempo en el siglo XX la mayoría que en el siglo XXI, pero es así. Y si no nos damos cuenta de esos cambios, pues lo que ocurre es sencillo, que nos quedamos atrás. Y los que están alerta avanzan. La importancia de esto es que tenemos que reconocer que los griegos decían hay un tiempo especial y hay un tiempo normal. Los tiempos normales son los cronos y los tiempos especiales, ellos decían, son los kairos. Y estamos entrando en un nuevo kairos de Dios. Y por eso es tan importante el libro que vamos a ver hoy y se nos está presentando, la historia de la iglesia a través de los avivamientos. Es decir, los avivamientos son tiempos especiales de Dios, son kairos de Dios para su iglesia. Y el problema no es que la iglesia no esté preparada, el problema es que los individuos y los líderes podemos quedarnos atrás si no nos damos cuenta de los cambios de paradigma que el Espíritu está introduciendo. Por eso este libro que nos trae Juan Manuel Quero es un libro importante para leerlo, para aprenderlo y para darnos cuenta de cómo Dios ha ido actuando a lo largo de la historia. Porque si no, nos quedamos desfasados y seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en todo el tiempo, pero ya no sirve. Todos decimos que va a venir un gran avivamiento de parte del Señor antes de la segunda venida, y yo lo creo, pero si nos ponemos a pensar bien, si viene un avivamiento como el de Pentecostés, por ejemplo, el primer día 3.000 personas, después a los pocos días 5.000 personas, no tendríamos iglesias suficientes para meterla. Pero hace falta un cambio
de mentalidad. Nuestros locales, por muy bonitos y muy bien que están, no van a dar abasto, aunque lo usemos 24 horas al día. Y eso significa que tenemos que estar abiertos y conocer a través de los trabajos de los investigadores, sobre todo a través de Juan Manuel, cómo Dios ha estado trabajando y prepararnos nosotros para eso. Este libro está respaldado y lo presentamos del Consejo Evangélico de la provincia, no solamente porque él es el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico, sino porque detrás de este trabajo ha participado otras gentes, por ejemplo, los programas de radio del Consejo Evangélico han estado ahí y él ha estado participando, enseñando a través de esos programas. También algunos de los que van a participar con nosotros, como Jorge Fernández, el periodista de Actualidad Evangélica, también Juan Manuel ha estado publicando en Actualidad Evangélica, y todo eso significa que nosotros consideramos de interés especial, no solamente para el Consejo de la provincia, sino para toda la Iglesia en España, que este libro pueda ser presentado y podamos disfrutar de él. Así que no quiero tomar mucho más tiempo, simplemente reconocer y darle gracias a Juan Manuel por este trabajo en específico, que creo que es muy importante, y también por estar aquí. Vamos a ir dándole paso a que cada uno pueda presentar distintas cosas. Pero antes, vamos a orar un momento y vamos a pedir que el Señor esté controlando todo lo que hagamos. ¿Vale? Señor, te damos las gracias por estar en este lugar. Te damos las gracias por amarnos. Te damos las gracias por el trabajo de Juan Manuel. Gracias, Señor, porque tú quieres inspirarnos, enseñarnos y ayudarnos a que estemos listos para el tiempo que nos ha tocado vivir. Queremos ver tu tiempo trabajando en nosotros y a través de nosotros. No queremos quedarnos atrás. Por eso te damos gracias por enviarnos personas que nos recuerdan el mover de tu Espíritu a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Te rogamos, Señor, que todo lo que vamos a hacer aquí traiga gloria a tu nombre y podamos ser edificados juntos los unos con los otros, y para eso oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos en nuestro programa algo especial. Está con nosotros un interludio, Catherine Neumann, que ha preparado un interludio especial musical para nosotros. Así que, Catherine, gracias por venir y participar. Y no sé si es el Salmo 103. Gracias, adelante. Es en chino mandarín, así que aunque salgan las letras de algunos, los que sepan leerlo.
continuación, si tenemos la conexión, tenemos la palabra del director de Actualidad Evangélica, periodista Jorge Fernández, de la FEREDE. La revista Actualidad Evangélica es la publicación de FEREDE en España, y él va a tener unas palabras. Querido Juan Manuel, queridos amigos, hermanos y hermanas, agradezco la posibilidad de poder participar con un saludo y felicitación en este acto de presentación de historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Siempre es una buena noticia dar la bienvenida, dar a luz un nuevo libro, un buen libro, un libro sobre la historia de la Iglesia. Pero en este caso para mí es una doble satisfacción. Primero porque el autor de este libro es pues, un respetado autor para mí, un querido amigo y colaborador de Actualidad Evangélica, la revista que tengo el privilegio de dirigir, la revista online de la FEREDE. Desde hace muchos años Juan Manuel colabora de forma muy generosa con artículos muy interesantes, muy agradecidos y leídos por nuestros lectores sobre temas de la historia, sobre todo el protestantismo y su impacto global en todas las esferas de la sociedad, en todas las esferas del saber y del hacer. Y una segunda razón por la que es especialmente satisfactorio para mí poder ver que este libro ha dado la luz, estas más de 300 páginas, recogen los artículos que Juan Manuel estuvo publicando en Actualidad Evangélica. Así que el hecho de que Actualidad Evangélica, nuestra modesta revista online, haya servido para que Juan Manuel haya podido desarrollar, concebir, elaborar esta idea que él mismo nos propuso allá por septiembre del 2020 sobre la historia de la Iglesia a través de los avivamientos, a mí me llena de satisfacción, como no puede ser de otra manera, y de agradecimiento también a Juan Manuel por habernos hecho esta propuesta y haber seguido adelante, ampliando, desarrollando estos artículos hasta convertirlos en este libro que estoy seguro que va a ser de muchísimo interés. Y termino diciendo que es mi oración que la lectura de este libro, que espero que llegue a muchas personas, no solo en España, sino fuera de España, a todo el mundo de habla hispana, que la lectura de este libro sea de inspiración y nos ayude a seguir trabajando a todos los que esperamos, anhelamos ver un avivamiento, un gran avivamiento en España, como el que se describe en la historia de muchos países en este libro, a lo largo de la historia de la Iglesia, y muchos anhelamos ese avivamiento en España. Así que es mi oración que nos inspire, nos anime a orar con más fervor si cabe, a esperarlo si hemos dejado de esperarlo, y sobre todo, que ese avivamiento que anhelamos llegue pronto a nuestra querida España. Y que nosotros de la Actualidad Evangélica, si Dios lo permite, podamos contarlo al mundo y tú, desde un próximo libro, puedas contarlo también como testigo presencial en primera persona. Que así sea, que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, querido Juan Manuel, y a seguir escribiendo. Gracias. Tenemos con nosotros al consejero de Cultura y Educación de CELMA, el pastor Miguel Ángel González, y le vamos a pedir que tenga la palabra. Gracias, Alfonso. Bien, pues es un placer, de verdad, un honor estar en esta mesa compartiendo en la presentación de este libro, y desde el Consejo, desde la Consejería de Educación y Cultura, pues muy contento, a la cual represento, muy contento porque, bueno, es un libro más que se añade a otros muchos, con otros autores, escritores de varias iglesias de Málaga y provincia. Hay ya, digamos que dentro de lo que es la biblioteca, ¿verdad? El Departamento de Consejería de Cultura tiene una biblioteca, aunque todavía no es física, pero si Dios quiere ya pronto la tendremos. Me uno de verdad a esta, y felicito a Juan Manuel por esta labor, por este trabajo. Decir que me uno a su esfuerzo, a la alegría de ver la luz de este libro por el cual todos podemos compartir. Y bueno, a nivel personal, particular, pues me interesa mucho, no sé cuántos de aquí, yo creo que todos dirían amén, la historia de los avivamientos, ¿verdad? La historia de cómo la historia de la Iglesia, Dios ha estado en medio de ella, por medio de su Espíritu Santo. Y aquí, pues como muy bien Juan Manuel destaca,
el papel que Dios ha hecho desde un poquito antes del mismo, la misma venida de Cristo, que es el primer avivamiento real que se produce, a ir pasando escalón por escalón a lo que es la Pentecostés, la patrística y sucesivos escalones hasta llegar a lo que son los grandes despertares, ¿no? Allá en la modernidad, la moderna me equivoco, y son los 3 despertares o los 3 grandes avivamientos. Yo que me he leído el libro, he tenido la suerte en esta semana de poder tener tiempo libre en mi trabajo y poder leer el libro, y en lo cual me ha llenado mucho, me ha llenado de satisfacción, pero también de interés y de inspiración, porque Juan Manuel pues va resaltando y va profundizando, como digo, en estos grandes avivamientos, en el gran despertar. Y para concluir, decir que creo, firmemente pensamos igual que el señor, ¿cómo se llama? Jorge Fernández, que bueno, todos esperamos un avivamiento que será global, sí o no. Ya que estamos hablando de todo lo globalizado, pues yo creo que vendrá un avivamiento global, en el cual Dios está preparando los corazones y tenemos que estar muy atentos a los tiempos, ver los tiempos, y quisiera pues finalizar con un versículo que está en Habacuc 3:2. Yo lo tenía aquí al final, lo quiero leer bien porque veo que dice así: he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Así que sea nuestra oración el despertar. La iglesia no está muerta, está dormida, y el Señor tiene que despertarnos. No sé cuándo estéis de acuerdo, pero el Señor necesita que nos despertemos a la oración, a la intercesión, y pidamos y clamemos por ese avivamiento que Juan Manuel en su tiempo, yo quiero verlo, de que continúa, porque falta esa nota final, que es el avivamiento que viene, ¿no? Muchas gracias. También está con nosotros el pastor Juan Carlos Segovia, que es el consejero de medios de comunicación, de radio, televisión, programas bueno, lleva muchas tareas, pero él va a compartir con nosotros también. Bueno, cuando le estaba haciendo una entrevista a Juan Manuel, allá por el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo. Casi 2 años. Pues, si queréis conocerlo, todos sus trapos sucios, ahí vais a conocer todo acerca de él, gloria a Dios. La primera entrevista biográfica. Bueno, pues en una entrevista de estas, él mencionó el deseo de escribir una historia de la iglesia a través de los avivamientos. Y a mí me pareció genial la idea. Digo, ¿por qué no hacemos un pacto? ¿Por qué no grabamos los programas capítulo a capítulo y tú vas preparando lo que es el material, ¿no? Así que hemos estado pues como un embarazo, ¿no? Nos quedamos embarazados del trabajo, 14 meses, año y medio, ahí trabajando. Él ha hecho el trabajo fuerte, yo simplemente he disfrutado de la charla y he preguntado inquisitivamente, que no entendía muchas cosas, y creo que ha quedado muy bien. Así que yo le doy gracias a Dios, porque este libro no es cuestión de una improvisación, sino que es una meditación, un trabajo profundo entre los artículos de actualidad evangélica, los programas que hemos hecho, que por cierto vaya a haber códigos QR por todo el libro. Esos son, en la mayoría de los casos, el enlace para ver el programa que grabamos, que tiene un carácter más distendido. Os recomiendo que lo veáis porque también menciona algunos detalles que no están en el libro, y también cuadros que él puso como ejemplo. Así que os animamos a que leáis el libro y veáis los programas. Y preguntándole al Señor, digo, ¿qué digo yo en 5 minutos ante tan elevado público? Y digo, no tengo ni idea que compartir 5 minutos, la Biblia es muy grande. Y el Señor, que tiene mucho sentido del humor, pues me dijo, pues lee Lucas capítulo 1. Y os voy a leer parafraseando lo que dice. Muchos son los que han intentado escribir una historia ordenada de los hechos que ciertamente han acontecido entre nosotros, tal como nos lo transmitieron quienes desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra.
De igual modo, oh excelentísimos hermanos, a mí también, Juan Manuel Quero, me ha parecido conveniente, después de investigar a fondo y desde su origen en todo lo sucedido, escribiros por orden para que podáis conocer la autenticidad de la enseñanza que habéis recibido. Así que creo que mejor prólogo no puede haber para presentar este libro. Y Juan Manuel, gracias por tu esfuerzo. Sé que eres un hombre meticuloso, que eres un hombre puntilloso y no se te escapa ningún detalle. Muy buen libro y muy buenos programas. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, y ahora tenemos al autor que va a hablarnos no solamente de su libro, pero también quisiera que nos cuente cómo se ha producido, porque ustedes saben que, bueno, cuando uno lee un libro es fantástico, me gusta o no me gusta, aprendo, pero detrás hay horas, tiempo, y eso son la vidilla del libro que no va a saber nadie de los que no han venido aquí, así que cuéntanoslo, Juan Manuel. Bueno, en primer lugar, daros a todos las gracias por acompañarnos en este tiempo, especialmente a los que ni de fuera, como Ana Valera, que viene de Cádiz con su madre, con sus 2 hijos, y nos alegra de que podáis estar con nosotros. Y además, para que lo sepas, él trabaja en la Consejería de Educación, está pendiente de todo lo que tiene que ver con ERE, es una futura también profesora de ERE, ya está terminando, y la verdad es que damos gracias al Señor por tantos hermanos que se están esforzando por atender lo que tiene que ver con la docencia en Andalucía, no solamente en Málaga. Así que gracias por estar con nosotros y gracias a los demás. Hay muchos hermanos que querían estar pero no han podido por cuestiones de viaje y demás. Y con esto no quiero saltarme lo que me estaba proponiéndome el presidente de CELMA, pero en realidad digamos lo que a mí me movió trabajar este material, porque en realidad es un ensayo, no es simplemente un escrito de algo que se me ha ocurrido, sino que ha tenido que ver con un repaso de toda la historia del cristianismo, de toda la historia. Cuando uno ya trabaja en la historia desde hace muchos años, ya conoce bastante, tiene muchos materiales, y en un tiempo como la celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante, y luego al poco tiempo la pandemia y una serie de situaciones, parece que iban surgiendo cosas en mí que me hacían ver como que el Señor me pedía que trabajara en esta línea. Por un lado, porque veía que cuando celebramos acontecimientos como el 500 aniversario, destacamos a un montón de gente y se nos olvida que el protagonista de la historia es Dios. Y tenemos que destacar a las personas, pero muchas veces se nos olvida la realidad de Dios en medio de nosotros. Y si Dios es real, tenemos que hablar de Él también como protagonista y cómo pudo usar a aquellas personas que en momentos dados Él usó. Y muchas veces ponemos nosotros, las personas, aunque no seamos católicos, las ponemos en altares. Y pensamos que eran personas perfectas, que Casiodoro de Reina era una persona tal, y claro, cuando conoces su historia y conoces lo que son sus vivencias y lo que había, pero eran personas como nosotros, como el rey David, con sus altibajos, con sus pecados, con tener que someterse al Señor para el Señor perdón. Y en definitiva, lo importante ahí es cómo Dios guía a todas estas personas y cómo Dios obra. Y esto también en el tiempo de la pandemia, que fue una sacudida fuerte a toda la iglesia, podríamos decir, a todo el pueblo evangélico, donde todos estábamos mirando al cielo de alguna forma, preguntando, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Me llevó también a plantear un poco qué es lo que Dios quería en situaciones como las que hemos estado viviendo en estos últimos años. Así que me puse a trabajar y surgió este libro. Es decir, que fue como una revelación, podemos decir, del Señor. Y evidentemente, en realidad, me gustaría para ir de una manera un poco ordenada y no emplear tampoco demasiado tiempo, destacar algunas cosas que son originales de este libro. Por un lado, mencionar que lo que hago a la hora de realizar este trabajo es buscar la huella de Dios en medio de la historia. Si Dios es real, Dios deja huella. Dios es espíritu, pero Dios es poderoso. Dios hace cosas que son tangibles. ¿Y dónde están esas cosas? ¿Y cómo se han producido? ¿Y cómo Dios ha guiado a hombres y a mujeres para que ocurra lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia? Bueno,
esto ahora explico rápidamente cómo lo identifico, cómo se puede identificar la huella de Dios en la historia del cristianismo. Y cuando pienso en todo esto, a mí me llama mucho la atención el planteamiento de algunas personas, porque cuando hablamos de esto parece que estamos hablando de la historia de los avivamientos, y no es eso. En realidad de lo que se habla, de lo que se trata en el libro, es de la historia del cristianismo. Lo que ocurre es que yo planteo una perspectiva que creo que es muy importante, es que la historia del cristianismo se desarrolla con Cristo. Es decir, cuando Dios obra, ahí hay unas reacciones, hay oposiciones, pero hay un punto de inflexión, hay un núcleo ahí de poder, hay una gran sacudida donde unos siguen lo que Dios quiere, pero otros se oponen, otros obstaculizan, otros opinan, otros se acomodan, siguen acomodados y otros viven un despertar. Y en medio de todo eso pasan años y a veces siglos y va caminando la historia. Y cuando la iglesia vuelve a caer en esa situación de, como comentaba el pastor, creo que era Miguel Ángel quien lo decía, se queda dormida, Dios de nuevo tiene que despertar a esa iglesia, a ese pueblo. Y sigue habiendo en situaciones diferentes, con acontecimientos muy distintos y con despertares también diferentes, sigue habiendo pues un movimiento que es la historia del cristianismo al final, donde surgirán todos aquellos que estarán en contra, como decía, y todos aquellos que estarán a favor. En medio de todo esto, de esta perspectiva de contar la historia del cristianismo desde la posición de dónde está Dios como protagonista, siempre está la reflexión. Es decir, por eso aquí yo he destacado tres cuadritos hablando de los tres aspectos originales en esta forma de contar la historia. Por un lado está en descubrir la huella de Dios, pero por otro lado, cuando descubrimos las huellas de Dios y cómo Dios obra en momentos dados, poder reflexionar nosotros en cada momento, que ha sido diferente. Dios es el mismo, pero actuando en necesidades distintas y con despertares y avivamientos y manifestaciones diferentes. Dios nos hace ver también cómo actúa, cuáles son esos principios que mueven a la humanidad para cambiar para bien y nos lleva a la reflexión. Y hoy, lo que yo estoy viviendo, y es una reflexión para hoy, pero para mañana también. Mi planteamiento es, si Dios es eterno y nos encontramos en la historia con el eterno es pasado, estamos hablando de la eternidad, es pasado, pero también es presente y también es futuro, porque Dios es siempre. Entonces cuando nos encontramos con Dios en medio de la historia, nos estamos encontrando con algo que afecta también nuestro hoy y nuestro mañana y nos invita a reflexionar de una forma distinta. Por eso también al final de cada tema o de cada capítulo hay una serie de preguntas que nos invitan en grupo, para estar en grupo como iglesia. Hay, no sé, puede ser en la escuela dominical, incluso en un seminario, preguntarnos sobre esos temas que sacudieron en un momento dado para bien al pueblo de Dios y plantearnos esos principios que se dieron, se están dando hoy, se tendrán que dar, y seguir en medio de todo eso buscando lo que Dios tiene. Y también, como decía Juan Carlos, al final de cada tema hay un QR que lleva a unas charlas que hemos ido teniendo, a unas reflexiones abiertas de una manera muy sencilla sobre cada tema, para que pueda servir también de apoyo a la reflexión en grupo de forma individual. Y así, fijaros, se recorre todas las edades de la historia, empezando por la edad antigua, con todo lo que conlleva, hasta que cae el Imperio Romano, cómo actúa Dios en medio de todo eso, llegando a la época medieval, llegando a la edad moderna, a la contemporánea y a nuestros días. Bueno, en medio de todo eso, yo he ido con la lupa mirando, bueno, ¿y Dios qué hizo aquí? Y buscando las pautas en la historia que me llevaban a descubrir la huella de Dios. Esa es la perspectiva que se ha ido dando en este libro, y que yo creo que es original en cuanto a que nosotros podamos reflexionar en todo esto actualmente. Hay un anexo
que creo que es importante también, que yo lo llamo, bueno, yo no, la palabra, el concepto no es mío, aunque yo lo he usado bastante y no se conoce mucho, que es el de cesaropapismo. ¿Qué es cesaropapismo? Pues es el poder de los religiosos, del Papa o de aquel que asume un poder eclesiástico hasta tal punto que también controla la sociedad, el gobierno, el país o los países. Y hay una serie de temas ahí que creo que son importantes para tener en cuenta, de manera que también podamos ver más claramente esa línea histórica, esa narración del cristianismo descubriendo la huella de Dios. Y nos daremos cuenta de una cosa que es importante, y es que España está metida en muchos tinglados a lo largo de toda la historia del cristianismo. ¿Vosotros habéis oído esa canción que dice "Somos un pueblo muy especial"? No sé si lo habéis conocido, ¿sí? ¿Lo habéis oído cantar? Pero el pueblo de España es todavía más especial dentro del pueblo especial. Y la verdad es que, bueno, podríamos hablar de los Reyes Católicos, no voy ahora a hablar de todo esto, pero en el libro se trata como desde el principio, desde Constantino el Grande, que estamos hablando siglo III o IV, donde ya se impone un imperio en nombre de Jesucristo, en nombre de la cruz. A partir de ahí habrá una serie de emperadores, de reyes, que querrán asumir su mandato en el nombre de Dios. Pero luego no solamente serán los emperadores, sino también, como decía antes, los papas, y se dará este cesaropapismo, y nos encontraremos con cuestiones tan extrañas como llegar, en fin, no solamente a los reyes católicos, que mencionaba antes, que sabéis que el emperador Carlos V era nieto de los reyes católicos. Pero es que el problema es que una de las hijas de los reyes católicos fue la esposa de Enrique VIII, que es de donde surge la iglesia anglicana y donde surgirán muchas iglesias evangélicas. Y ahí hubo un tinglado que me decía, ¿tú esto qué es? Y cuando ves todo eso, todo el entramado que hay ahí, y empiezas a buscar y a plantearte, Dios, ¿qué hizo en medio de todo eso? También ves la huella de Dios. Y ves cómo se van produciendo ahí una serie de despertares para ir abriendo un camino que va marcando lo que es la historia del cristianismo, no desde la perspectiva de unas cuantas personas, sino de un Dios que obra poderosamente. Y ese es el planteamiento que aquí se... Mirad, para ir muy así, mencionar simplemente, aquí aparece, a lo largo del libro hay una serie de pinturas, que claro, como a menos que lo consigáis de forma digital como el libro electrónico que está en Amazon también, lo veréis en blanco y negro en el libro, porque no es a color. Pero muchos de los cuadros que aparecen son muy ilustrativos de esa época que se está viviendo. Y en realidad los artistas, los pintores de cada época quisieron ilustrar lo que había detrás de esa vivencia. Esta es una pintura del tiempo del pietismo, que no vamos ahora, no da tiempo de hablar de todo ello, pero tiene que ver con otro tipo de avivamiento que surge con el hecho de encontrarse con la palabra de Dios y aplicarla en un tiempo donde la Iglesia se había institucionalizado hasta tal punto que se quería seguir la norma, pero no seguía a Dios, algo que constantemente ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo uno descubre que Dios está ahí, que esa es la huella de Dios y que podemos decir que Dios obró ahí? Yo menciono 6 puntos generales que he visto que son importantes y que se dan constantemente como una acción de Dios en medio de la historia. En primer lugar, el encuentro de la palabra. Dios lleva a su pueblo a encontrarse con la palabra. Y encontrarse con la palabra no es que, mira, tengo aquí la palabra, no. Es que de pronto había un encuentro. Hay algo que toca tu vida. La palabra de Dios con poder remueve. Y luego, ¿qué ocurre? Hay obediencia a la palabra, que es la segunda parte. Hay algunos que no, querrán obedecer, que seguirán simplemente con la institución, con lo que el hombre de forma constante hace, sin variar, según lo que Dios marca, pero hay otros que dirán, no, hay que obedecer a esa palabra de Dios con la que ha habido ese encuentro. Cuando se quiere seguir la palabra de Dios, cuando hay ese encuentro, hay un reconocimiento de pecado. Hay un reconocimiento de que no hemos quedado de esta forma porque hemos hecho las cosas mal, porque hemos estado andando conforme a nuestro criterio y no a lo que Dios quería. Hay arrepentimiento, quebrantamiento.
Y el quinto punto nos lleva a esos ajustes de quitar todo lo que está mal en medio de nosotros, todos esos baales, todo ese paganismo, para finalmente llegar a un punto en el que nuestra relación con Dios es renovada en cuanto a la oración y la oración con el trabajo, poniendo en práctica lo que Dios nos muestra. Son 6 aspectos que no me lo he inventado yo, ni que simplemente lo he visto en un momento histórico, surgen en la palabra de Dios de una forma muy clara y se explica en lo que es, cuando se define lo que es esa huella de Dios o ese avivamiento, y luego te los vas encontrando a lo largo de toda la historia. Y así es como se va identificando todo ello. La historia es muy amplia, entonces, claro, yo iba tocando los temas más destacados, pero habrá que seguir metiéndose en ello y reflexionando con todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, planteándonos nuestro día y viendo lo que Dios tiene para nosotros. Así, por ejemplo, no voy a mencionar ahora mucho, pero esto que se conoce como el Pantocrátor, es decir, Pantos es todo, que abarca todo, y Krator es Cristo, ¿no? El Cristo que lo abarca todo. En una pintura que empezaron a producirse, sobre todo en un tiempo de los primeros siglos de la Edad Antigua, la parte alta de la Edad Antigua, ya entrando al medievo, con el arte románico y demás, se hablará mucho de que Cristo tiene que llenarlo todo. Y en muchas iglesias veréis en el ábside, que se llama la parte frontal, que hay un pantocrator con un libro que supuestamente es la Biblia y que en latín dice: yo soy la luz del mundo, y con un sentido de bendición llenándolo todo. Bueno, es la idea que se irá dando cuando Cristo viene al mundo. Realmente esto empieza a producirse. Cristo tenía que llenarlo todo. Vemos aspectos que se van dando en esa narración histórica a través de los avivamientos con el apóstol Pablo. Aquí hay una pintura de Caravaggio que no vamos ahora a comentar. En los programas de radio íbamos comentando un poco también los aspectos artísticos, y en el QR podéis llegar a ellos, pero hablábamos también de cómo en el momento que el apóstol Pablo se encuentra con la palabra, y la palabra es Cristo mismo, cómo cae, cómo cambia, cómo se dan todos esos aspectos de ese avivamiento que también se dará en Pentecostés, donde en cuadros como este del Greco, que recoge muy bien también ideas importantes de lo que es ese avivamiento, nos hace de nuevo enfatizar esto. Que por cierto, ahí el Greco está autorretratado, es el único que está mirando al público. Si veis uno que con barbita mirando a vosotros, ese es el Greco. Y está como diciendo, lo que está ocurriendo aquí es una realidad, ¿y vosotros qué? es muy interesante, ¿no? Pero bueno, y así hemos ido trabajando hasta llegar a la Edad Moderna con el Renacimiento, y planteando una serie de temas, porque una de las interrogantes que se van haciendo también en este libro es cómo Dios puede usar a personas no creyentes para hacer su voluntad, y lo vemos en la Biblia, cómo usó incluso a emperadores y a personas que no eran creyentes, a veces incluso eran enemigos. Bueno, Dios usó muchas cosas. La reforma protestante, por ejemplo, del siglo XVI, yo lo planteo como un gran avivamiento también, pero es muy significativo que Dios usa otras muchas cosas, no solamente en tiempo del siglo XVI, sino antes, en la Edad Media, incluso muchos años antes, hasta con los cátaros, que bueno, tenían cosas un tanto extrañas, los tembladores, que es lo que viene a significar la palabra, y cómo Dios usó también a esas personas, los albigenses, y cómo surge en medio de ellos, y por ellos también lo que sería la Inquisición. Pero cómo Dios actúa en medio de todo eso. Bueno, llegamos así a la Reforma y decimos, bueno, ahora ya es que ha sido Lutero. No, ha habido un montón de acciones de la obra de Dios ahí preparándolo todo. Pero también se inventa la imprenta. Ya existía, pero tal como se empieza a trabajar con Gutenberg, con la imprenta de Gutenberg, eso hace que la Biblia se pueda imprimir y poner en lengua de cada uno para que se pueda leer. Porque antes tenía que ser manuscrita. Y fijaros lo que es escribir a mano un libro de la Biblia nada más, que de hecho circulaban porciones. Bueno,
Y así, en medio de todo esto, llegaremos a encontrarnos con realidades que, como decía antes, desde la Iglesia anglicana, pero también con diferentes, digamos, impulsos, surgirán movimientos, se conocerán algunos como denominaciones, que van a venir de todo este mover del Espíritu de Dios. Y llegaremos a, incluso, antes me acuerdo que Miguel Ángel también mencionaba, no sé, en otro momento hablábamos de los avivamientos del siglo XX, la iglesia pentecostal surgirá ahí también, y se cuenta cómo Dios actúa en medio de esa situación, y los peros y los pros y todo lo que hay alrededor de todo esto, y cómo en España se dará una segunda reforma donde también pues el avivamiento se notará, las huellas de Dios se notará de una forma especial. Hasta, bueno, llegar ya a nuestros días, estoy corriendo, perdonadme, pero simplemente veréis ahí también todos esos impulsos de filósofos, es decir, personas que argumentarían, razonarían, pero llegarían a la conclusión de que Dios es real y que Dios tenía algo que hacer en medio de todos esos predicadores que empezarían a proclamar el Evangelio de una manera distinta, y misioneros como consecuencia de todo ello que empezarían a ir por todo el mundo, hasta llegar a la posmodernidad o a la metamodernidad, que es donde estamos, donde también se comentan una serie de temas que tienen que ver con la forma en la que Dios está obrando. Y hoy, en medio de una guerra, en medio de una situación compleja, Dios sigue hablándonos. Así que el libro cuenta todo esto, termina con este tiempo de posmodernidad, planteando lo que tiene que ver con nuestros días, para que sigamos reflexionando, porque Dios quiere traer un avivamiento. ¿Cómo? No son todos iguales siempre. ¿Por medio de qué y de quién? Lo importante es que el pueblo de Dios esté dispuesto a ajustarse, a tener ese encuentro con la palabra, con el Dios de la palabra, a obedecer, a quebrantarse y a tener un encuentro renovado con Él. Y Dios en este tiempo tiene algo que hacer a través de su iglesia. Juntos tenemos que descubrirlo. Juntos tenemos que ver qué es lo que Dios tiene. Por eso termino esta parte con lo que se leía antes de Habacuc 3.2, que es lo que estoy poniendo en la dedicatoria del libro. Y yo creo que es importante. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y este es nuestro tiempo. Y en medio de este tiempo, Señor, hazla conocer. Así que bueno, disculpad si he tomado mucho tiempo. Quería dar una relación de lo que es este libro. Evidentemente no puedo, ahí tenéis que leerlo para ir viendo toda la historia del cristianismo, pero con esa perspectiva de las huellas de Dios.